Santiago. Vamos a leer ahí, vamos a abrir nuestra Biblia, Santiago capítulo 3, por favor. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 12. Santiago 3, del 1 al 12. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, te queremos pedir que tu palabra sea poderosa, que alumbre nuestro entendimiento, que toque nuestro corazón, que llame nuestra atención y que sea un fundamento de la fe para seguir confiando y descansando en ti, en lo que tú haces. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Venimos del capítulo 2, donde Santiago, de una manera osada o atrevida, decíamos, expresa que la fe sin obras es muerta, y hace una pregunta también un poco encontrada con lo que Pablo afirma en Efesios acerca de la salvación por fe. Y Santiago dice, ¿podrá la fe salvarle? Y Santiago hace su enfoque o su visión es en las evidencias de la salvación o en las evidencias de la justificación. La justificación es por fe, a la cual no agregamos nada porque todo es obra de Jesucristo, pero la evidencia de esa fe o de esa conversión o de esa justificación es visible a los ojos de las personas. Tiene que afectar la conducta. La fe tiene una acción. La fe conduce a una acción. Y la acción en este capítulo 3, entiendo que también es complementada con la palabra, con las palabras, con el hablar. La acción o la conducta incluye la evidencia visible, o en este caso audible, de nuestra conversión. También está en lo que hablamos, en lo que decimos, en la forma que nos expresamos. La acción y el hablar del creyente o del convertido deben de ser o son sin imitación. La carne puede intentar imitar la conducta cristiana, pero evidentemente no puede hacerlo permanentemente. El fruto del Espíritu es poderoso para hacer o obrar algo que agrade a Dios. Es fruto espiritual que agrada a Dios en nuestro accionar, en nuestra conducta, y de una manera sorprendente, Santiago nos dice también en el hablar. También nuestras palabras
nuestra conducta incluye también lo que hablamos. En el capítulo 3, versículo 1, primero hace mención a los maestros y creo que también tiene en mente el tema del sistema religioso que decíamos la semana pasada de los fariseos. Y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Santiago enfatiza la responsabilidad y la necesidad de dar cuentas de las personas que enseñan, de las personas que tienen o el don o la actividad o la encomienda de enseñar la palabra de Dios a los creyentes en medio de las iglesias. Santiago enfatiza esa responsabilidad y les dice a los que enseñan que tienen que dar cuentas. Son personas que son llamados a cuentas por lo que enseñan, porque su enseñanza o sus palabras tienen que estar respaldadas por su conducta. Dice, hay un juicio, puede haber un juicio estricto, o Santiago hace un juicio estricto a los maestros por su enorme responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y les llama la atención a que la enseñen fielmente y correctamente la palabra de Dios a otros. Y tiene que ver otra vez el tema del hacer con el decir, ¿verdad? Dice, no os hagáis maestros. ¿Sí? Si la conducta de una persona que habla y que dice no concuerda o no es, ¿cómo se dice? Congruente, es una persona inconstante, incongruente, no tiene sentido, no es el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿verdad? Y justamente eso es lo que hacían los fariseos. Hablaban mucho, sabían mucho, pero su conducta negaban lo que decían. Y el Señor Jesucristo les decía a la gente, hagan todo lo que dicen, más bien, sí, hagan todo lo que dicen, lo que enseñan, pero no hagan de acuerdo a lo que ellos hacen, ¿verdad? Era una conducta incongruente que no provenía del Espíritu Santo. Y la evidencia del creyente, o la evidencia en la vida del creyente por su conversión, tiene que ser congruente la conducta con lo que decimos, y por eso llama la atención y responsabiliza a los que enseñan de decir no incurran en mayor condenación y tengan cuidado, porque su responsabilidad es muy alta, ¿verdad? De que lo que dicen sea lo que creen y lo que hacen. Y luego en el versículo 2 habla acerca de las ofensas y menciona que todos estamos, o más bien no estamos exentos de ofender, dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Todos estamos por ese mal que mora en mí de Romanos 7, todos estamos expuestos a caer en algún momento, a tropezar, a pecar, a ofender, y Santiago se incluye en ese grupo, pues dice, todos ofendemos muchas veces. Y luego se enfoca en la lengua, en la palabra. Ahí en el capítulo 2, en el versículo 2, 3, 2, dice, si alguno no ofende en palabra, ¿verdad? Si dentro de estas ofensas en las que todos incurrimos, si alguno no ofende en palabra, ese es un varón completo, ese es un varón perfecto, porque si refrena su lengua, es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y a partir de ese momento, el enfoque de Santiago es acerca de la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros, es un diseño de Dios dentro del cuerpo que nos permite articular el lenguaje, nos permite articular las palabras para poder comunicarnos. Y Santiago en el 1:19 decía, seamos tardos para hablar, tardos para hablar, tardos para irarse, prontos para oír. La lengua como miembro por sí solo, miembro de un cuerpo, tiene que estar controlada por
algo controla la lengua, pues, ¿verdad? La lengua de un muerto, de una persona sin vida, no puede ofender mucho, pues no tiene ninguna capacidad para ofender porque no hay que lo controle. En el ser humano vivo, la lengua es controlada por el alma. Digamos que la salud del alma o el alma deteriorada, ¿verdad? O dañada, puede controlar la lengua. Cuando el creyente es guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8, ¿verdad? El Espíritu Santo controla el alma. El Espíritu Santo controla el alma, controla nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. El Espíritu Santo está en control del alma. Y entonces el alma, controlada por el Espíritu Santo, se expresa a través de este miembro llamado lengua o en nuestro hablar. La lengua o nuestro hablar, piensen en esto, revela lo que está en el alma. Nuestro hablar revela lo que hay dentro de una persona. Puede revelar odio. Sí, no solamente los gestos de una persona o la incomodidad física o el lenguaje físico corporal podemos leerlo, ¿verdad? Pero la lengua puede expresar de una manera muy dura, muy fuerte, muy hiriente el odio con palabras muy hirientes. Puede revelar arrogancia y hasta con una sola palabra podemos revelar arrogancia, ¿verdad? Podemos revelar burla, rebeldía o rebelión, rebeldía, menosprecio, revela lo que crees. La lengua revela o da a conocer qué es lo que crees, cuáles tus valores de fe. Puede revelar tu desánimo, enojo, frustración, amargura, orgullo. Y en muchas ocasiones es preferible, como dice Santiago y Proverbios, que mejor nos quedemos callados. Si tu lengua no es usada por el Espíritu Santo, vale más mantenerla cerrada. Cállate. Callémonos, cierra la boca, porque algo vas a revelar y puedes causar un daño mayor. No le podemos echar más leña a algún fuego en una discusión, por ejemplo. Bueno, podemos echarle más leña al fuego con una sola palabra. 2 palabras, una frase, podemos desatar una discusión y algo más grave. Miren, describen en estos textos, voy a tratar de, ¿cómo se dice? No arreglarlo, pero quiero decir, no hay forma de arreglar esto. ya es así como está escrito, pues, pero voy a tratar de sintetizar, pues, lo que dice acerca de la lengua. Dice la lengua que es un fuego, dice es un mundo de maldad. La lengua es un mundo de maldad. Piensen en eso. Dice contamina. Y la frase que me llama la atención y creo que es la clave de esto es el versículo 8 que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre, ninguna persona puede domar la lengua. Y dice, está llena de veneno mortal. Entonces, la lengua, podemos llamarle en un apodo y podemos llamarle la indomable. Es indomable, no la podemos domar, no la podemos domesticar, es también la palabra, la traducción también es damaso, que también es domar o domesticar. ¿Mande? ¿Qué es eso? Al caballo indomable. Sí. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu, quizá pensamos más en el actuar, en la conducta, pero Santiago otra vez, de manera atrevida y con fuerza, dice,
La lengua expresa lo que hay en el corazón. La lengua expresa que es indomable. El hombre por sí mismo, con su capacidad, no puede domar la lengua. Sí, se nos escapa. La lengua es más rápida que la capacidad que tenemos para detenerla. ¿Sí ven? La lengua es veloz para responder y no podemos tener la capacidad para detenerla en muchas ocasiones a tiempo. Tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Tú y yo no la podemos controlar. Tiene que ser controlada y domada únicamente por el Espíritu Santo. De otra manera, es un mundo de maldad, está llena de veneno mortal y tú no puedes domarla. Y luego menciona justamente siete ilustraciones o 7 cuadros de cosas conocidas. Vamos a ver, creo que tienen que ver con 5 cosas diferentes, pero menciona 7 cuadros o ilustraciones de la lengua. Primero, habla acerca del caballo y de las naves, ¿verdad? Las naves pues son los barcos comerciales o de transporte. Dice a los caballos, que es uno de los animales con más poder físico, ¿verdad? Tienen tremendo poder físico. Y el hombre o el ser humano sí ha podido domar a los caballos. Hay una forma o un sistema o técnicas donde a través de, ¿cómo se dice?, repeticiones y castigos o premios, el ser humano puede domar los caballos. Hay personas expertas en domar caballos. Entonces es un tremendo poder de un caballo, la fuerza de un caballo, es un tremendo poder que ha sido domado, ha sido puesto bajo control. Eso es un caballo, o eso es lo que sucede cuando un jinete o un soldado monta un caballo. Es mucho poder bajo control. Ahora los automóviles miden su potencia así de esa manera, ¿no? Caballos de fuerza. El Mustang famoso o el Ferrari que tienen el símbolo del caballo es justamente por eso. Si no mal recuerdo, debería haber buscado ese dato, pero un Mustang creo que tiene más de 400 caballos de fuerza, ¿verdad? ¿No se acuerdan los que saben de autos? Creo que son más de 400 caballos de fuerza. Y luego te dicen, puedes acelerar de 0 a 100 en tantos segundos. Es la capacidad de aceleración, el poder de un motor, de la fuerza de un motor. Dice, el caballo, con toda su fuerza, es controlada por un pequeño freno. Un instrumento sencillo, colocar en el hocico del animal y el jinete le controla y le detiene. Entonces le puede mover a la izquierda, a la derecha, ir adelante, hacia atrás. Es una forma de gobernar al caballo. Pues la lengua no se puede gobernar como se gobierna un caballo. El segundo ejemplo es un gran barco, más poderoso, más difícil de domar, más difícil de controlar porque también intervienen las fuerzas del viento, el mar, el peso, y dice también se controla con un pequeño timón. ¿Sí? El capitán o el que está conduciendo la nave lo guía hacia la ruta que ellos desean. Estos 2 primeros ejemplos tienen que ver con poder bajo control. Poder bajo control. Y la lengua es un gran poder que no tiene control. El ser humano no lo puede controlar porque tiene gran poder para dañar o para hacer el bien. En este caso está hablando acerca del dañar. Es un mundo de maldad, contamina, está lleno de veneno mortal y tú no lo puedes controlar. Y luego el segundo ejemplo, más bien el tercer ejemplo, que es el bosque, veo que tiene que ver con el alcance. Vean el versículo, bueno, puedo leer desde el 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces.
y luego se va específicamente a la lengua o a las palabras. Dice, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, pienso controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no ofende en palabra, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y luego los dos ejemplos que ya vimos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo su cuerpo. Y el segundo ejemplo, mirad también las naves o los barcos, los grandes barcos, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Estos dos ejemplos tienen que ver con poder bajo control. El tercer ejemplo, dice el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este tiene que ver con el alcance. Algo muy pequeño tiene un gran alcance, así como veíamos la semana pasada, me parece, de una semilla, ¿verdad? O la semana pasada o antepasada hablábamos, si alguien tiene una semilla o 2 semillas o 3 semillas y las siembra en un campo, ¿verdad? El fruto que puede cosechar después del tiempo de sembrar más semillas y que ese campo reproduzca más semillas podríamos decir, es infinito, no se acaba, pues puede hacerlo cientos de veces y comenzar con una sola semilla puede sembrar un campo enorme. De la misma manera, un pequeño fuego que empiece con una pequeña chispa, alguien que tiró un cigarro, alguien que no apagó su fuego de campamento, ¿verdad? Puede encender un grande bosque. Ese tiene que ver con el alcance. Piensen en esto. ¿Cuántas veces te ha tocado una situación de discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con algún amigo o en el trabajo, ¿sí? Donde sabes que si dices algo, una sola palabra o 2 palabras, eso va a terminar muy mal, ¿verdad? Una palabra tuya puede causar un divorcio. Piensen en eso. Una palabra tuya puede hacer que tu hijo se vaya de la casa. Que eso que le dijiste le dañó tanto, le ofende tanto, ¿verdad? Puede ser un sí o puede ser un como tú quieras, o puede ser aquí el que manda soy yo, o puede ser, ¿qué le han dicho a sus hijos? Eres un inútil, ¿verdad? Este tiene que ver con el alcance. Una palabra tuya puede causar que alguien se quite la vida, ¿sí? Porque le tiras toda esperanza, le tiras toda ilusión, le deshaces cualquier sueño, le destruyes su alma, pues, ¿verdad? Puede causar una pelea en la calle. Así, la lengua es un pequeño fuego. Una sola palabra, pero revela lo que hay en el corazón y puedes causar un incendio en un gran bosque. Y luego, el cuarto ejemplo, en el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Esta palabra infierno hace mención o es una referencia a Satanás. Y dice el 7, porque toda naturaleza de bestias, aves, serpientes, seres del mar, se doma, ¿verdad? Hay posibilidad de controlarlas, de domarlas. De hecho, ¿se acuerdan de esa historia en el Antiguo Testamento de Nimrod? ¿Se acuerdan por qué fue famoso Nimrod? ¿Alguien se acuerda? ¿Eh? ¿El primero que qué? Construyó una ciudad.
primer valiente. Ajá, era cazador delante de Jehová. Ese está en el versículo. ¿Mande? Dice. No lo encuentro. ¿Dónde está? El 11 habla de Nimrod. ¿10 qué? Acá está, es 10:8. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Verdad? Si alguien fue el primer hombre poderoso de la tierra, es Nimrod. Y luego el 9 dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa frase o esa conducta o lo que hacía Nimrod es lo que le llevó a ser poderoso. Porque Nimrod dice, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, ¿verdad? Fue el primer poderoso, fue el que domó a las bestias, el cazador, domador de bestias, ¿sí? Y fue el que construyó o fundó Babel. Esta parte de domar a las bestias, el hombre lo ha podido hacer. Pero dice, regresamos a Santiago 3, dice, toda naturaleza de bestias, aves, serpientes, seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Entonces, este cuarto ejemplo de la naturaleza o de los animales en la naturaleza, dice, la naturaleza humana ha podido dominarla, pero la naturaleza humana es incapaz de domar la lengua. Es incapaz de domar la lengua. Y luego, el siguiente ejemplo es acerca de una fuente, una fuente de agua. Y tiene que ver con el doblez de un corazón. El doblez o aquí en el versículo 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago menciona aquí también en el capítulo 4 el doble ánimo, el doblez de ánimo. Dice, es como una fuente, o más bien una fuente de agua, no puede echar o sacar por la misma salida agua dulce y agua amarga. Dice, esto no es posible. O es una o es la otra. Y el ejemplo número 6 y 7, que habla de una higuera y de una vid que dan su fruto de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí? Y el típico ejemplo de las aceitunas, dice, ¿puede una higuera dar aceitunas? Dice el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Jesucristo decía que el buen árbol da buenos frutos, o el fruto bueno proviene del buen árbol. De acuerdo a la naturaleza que tenemos, es que producimos lo que hacemos, o nuestra boca habla de acuerdo a lo que somos. Lo que Pablo decía en Efesios 4 es, vayan y vivan de acuerdo a lo que son, de acuerdo a su nueva naturaleza. Un creyente, por su nueva naturaleza, no puede producir un mundo de maldad. Tiene que ser la lengua dominada por el Espíritu Santo y dar su buen fruto. El Espíritu Santo puede dar su buen fruto a través de las cosas que decimos. No con doblez,
no salado y dulce, no dulce y amargo. ¿Sí? La higuera produce higos, la vid produce uvas. El creyente produce palabras que glorifican a Dios, que bendicen a Dios, que edifican a los oyentes, que animan a los desanimados. Por nuestra declaración, por nuestras palabras, podemos lastimar a las personas o podemos edificar a las personas. El hombre o nuestra propia naturaleza debemos entender, o más bien debemos entender que por nuestra propia capacidad no podemos domar la lengua. La lengua, les digo, es más veloz que nuestro pensamiento, ¿verdad? La lengua es más veloz que nuestro pensamiento. Dios creó la lengua para articular el lenguaje, para hablar, para honrarlo a Él y edificar a otros. Pablo habla acerca de esto. Vamos a verlo ahí en Colosenses. ¿Alguien quiere leer ahí en su Biblia de los que están conectados? Colosenses 3, versículo 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17. ¿Quién lo lee, por favor? Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos y espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Fue Abby? Sí. Miren, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, ¿verdad? La palabra escrita dice enseñando, exhortando, cantando. Dice, y todo lo que hacéis, Santiago 2, sea de palabra, Santiago 3, o de hecho, Santiago 2, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. También habíamos estudiado que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, cuidadosamente, escogidas, cuidadosas, porque tus palabras expresan tu naturaleza. Déjeme terminar con esta. Bueno, decíamos entonces que son 7 ilustraciones. El caballo, las naves que tienen que ver con poder bajo control, y la lengua tú no la puedes controlar. No está bajo nuestro control, como sí se puede controlar al caballo y a las naves. Es un bosque y la lengua es un fuego cuyo alcance puede ser más grande de lo que piensas, más grande de lo que intentas. Es decir, yo no tenía la intención de, pero ya lo dijimos y el resultado puede ser realmente muy grave. Y quizá no era la intención ofender en ese grado, pero piensa que un pequeño fuego enciende un gran bosque y el alcance puede ser muy amplio, muy grande, muy dañino, muchas personas. Puedes dañar relaciones para toda la vida. Así como el ser humano, la naturaleza humana puede domar a la naturaleza y a las bestias y alcanzar poder o alcanzó poder en el caso de Nimrod, el ser humano no tiene capacidad para domar la lengua. No es posible que de nuestra boca surja bendición para Dios, acciones de gracias, palabra de Dios y al mismo tiempo o al minuto siguiente, maldiciones amargas, saladas,
que muestran que hay algo más en nuestra alma. Hay otra cosa, eso no es posible. ¿Sí? Dice, esto no debe ser así. ¿Vale? Bueno, es posible, sucede, pero Santiago dice, esto no debe ser así. No debe ser así. Es una sola fuente o debe ser una sola expresión de lo que hay en nuestro corazón. O es una cosa o es la otra cosa. Una de las dos cosas es fingida. Y por eso decíamos al principio los maestros, dicen, no os hagáis maestros, ¿verdad? Tratando de expresar cosas buenas o enseñar a otros, porque tiene que estar respaldado con la conducta. Si la fuente llamada lengua genera doblez o dulzura y amargura, o agua salada y agua dulce, algo no tiene sentido, algo está funcionando mal, algo no está funcionando, algo es falso. Y luego dice el sexto y el séptimo ejemplo de la higuera y de la vid, las palabras van de acuerdo a la naturaleza, el fruto va de acuerdo a lo que el árbol es. Si hemos sido nacidos de nuevo, si estamos sentados juntamente con Cristo, si el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, entonces eso es lo que hemos de manifestar en nuestra conducta y en nuestras palabras. Así como en muchas ocasiones tenemos el deseo de contestar, ¿verdad? Ante alguna acusación, alguna injusticia, algún daño. Lo peor que podemos hacer cuando alguien nos daña con su carne, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo en su carne, ¿saben qué es lo peor que puedo hacer? Es contestarle de la misma manera, carne con carne. ¿Eh? Se enciende, es peor. Mejor pidamos en ese momento sabiduría, poder, el Espíritu Santo y cerremos la boca. Es más valioso cerrar la boca, irnos de ahí, orar al Señor, reflexionar, pedir perdón si es necesario, pedir sabiduría y regresar con palabras. Quita la ira. ¿Eso dijo Tim? Sí, y que luego volvió Sandy, que tenía una respuesta buenísima así para contestarle lo que le había dicho. Y que dijo, no se lo voy a decir. Y se aguantó y al ratito regresó ella a disculparse. Sí, no sé si escucharon por allá, pero el hermano Tim nos ha platicado muchas historias de Sandy, pues de las cosas que han experimentado él y Sandy en su caminar con Cristo. Y decía una ocasión que Sandy le dijo algo ofensivo y Tim tenía las palabras correctas para contestarle, ¿no? O sea, para contraatacar y uno es muy bueno para decir frases contraataque, frases vengadoras, frases hirientes. Si tú me lastimaste con algo, yo ya sé con qué lastimarte más, pues, ¿verdad? Y Tim tenía ganar el argumento. Y Tim tenía las palabras, pero dice que prefirió, ¿qué? Morderse los labios, apretar los labios y quedarse callado e irse para allá. Y que si están escuchando, Mirna comparte eso, dice, voy a confiar en ti y quedarme callado. A ver. Sí. Y que en ese versículo confío pues de a ver si es cierto que tú haces eso. Y Sandy al quererlo humillar, pues regresó después ella humillada. Sí, y finalmente la historia es que Sandy reflexionó y Dios la movió pues a ofrecer disculpas a Tim. Y justamente es eso, pues que una palabra puede causar un divorcio, una palabra puede causar que tu hijo se vaya de la casa, que alguien se quite la vida, una gran pelea en la calle que termine en la cárcel o con un muerto, como ahora suceden las cosas. Alguien saca una pistola y por un golpe tu carro, o incluso unas guerras, sí, la guerra.
De la misma manera, una palabra tuya, producida o generada por el poder del Espíritu de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia, una persona se puede convertir a Cristo. Una persona puede ser llevada al arrepentimiento porque tú le compartes algo. Una persona puede apagar su ira o puedes apagar la ira de alguien con una palabra, con una frase. Puedes alentar al desanimado. Puedes darle esperanza al que no tiene ninguna. Puedes, si se puede decir la frase, insertar fe o animar la fe de algún incrédulo. ¿Sí? Puedes cambiar el ambiente de tu familia, el ambiente que a veces es pesado, de peleas o de incomodidades. Algo producido por el Espíritu Santo en palabra. Y todo lo que dijiste, lo contrario, o sea, evitar un divorcio, evitar un Sí. suicidio. Sí, realmente sí. Todo lo contrario. Y aquí decíamos al principio, así como la lengua revela odio, arrogancia, burla, rebeldía, menosprecio. Todo lo contrario producido por el Espíritu Santo es el poder que tienen las palabras. Yo creo que aquí vamos a dejar y luego continuamos con el versículo 13. Les compartimos que posiblemente, si Dios nos permite, iremos a Monterrey la próxima semana, el próximo fin de semana. Y yo creo que si seguimos con el texto, podríamos compartir desde allá, nos conectamos desde allá y no sé si los hermanos quieran allá en Monterrey juntarnos o todavía estén reservándose por la pandemia. Pero lo platicamos, pero primero Dios estaríamos por allá la próxima semana. Civic. La palabra perfecto es varón perfecto, también significa maduro. Ajá. Sí. Pues sí, es parte de morir a uno mismo, estar muerto a uno mismo. Ok. Pero sí es incontrolable, o sea, si tratas en un momento o si tratamos en un momento de controlarnos nosotros mismos, sin acudir a la crucifixión y a la dirección o al poder del Espíritu, va a explotar en un momento. Pues tal vez podemos aguantar 1, 2 veces, 3 veces, pero en un momento vamos a responder y más feo, pues. No podemos controlarlo. Podríamos intentarlo. ¿Pero? ¿A qué edad? A los 50. No, realmente no tiene que ver con la edad, pero la madurez es la dependencia en el Espíritu de Dios. Y puede ser realmente a cualquier edad, desde los jovencitos pueden aprender estas verdades y a depender del Espíritu Santo y a quedarnos callados y pedir la dirección del Espíritu para nuestro hablar. Muy bien, vamos a darle el tiempo a Abraham para terminar la reunión. Gracias.